Bienvenidos alumnos. En esta clase de física continuaremos con el tema de la luz, espejos y lentes. En general, esto es una aplicación de los fenómenos de reflexión muy importantes en la vida cotidiana. Un espejo es un material constituido por una lámina reflectante. Por ejemplo, tenemos aquí un vidrio en el cual se ha puesto una placa que es capaz de reflejar la luz incidente de manera bastante perfecta. Tenemos distintos tipos de espejos. El espejo plano. Imaginemos, tenemos aquí nuestro espejo visto de manera de perfil y tenemos un objeto, por ejemplo, una vela, y su imagen se va a proyectar en este espejo plano. Un espejo normal, sin alteraciones. Para obtener su imagen en el espejo, nosotros utilizaremos el concepto de Fermat, y es que la luz se puede representar como rayos. Desde el extremo de la flama, un rayo perpendicular a la superficie del espejo. Este rayo tiene una distancia de 1 y atrás del espejo, que no existe, recuerden que atrás del espejo no hay nada, eventualmente hay una pared. Atrás del espejo, entre comillas, prolongamos eso y copiamos la medida de 1 aquí. Es importante saber eso, que estas medidas son las mismas. Por lo tanto, nuestra figura se verá reflejada ahí. Si una persona en esta posición desea ver la imagen, verá esa punta de la llama y su base ahí. Por lo tanto, en esta zona del espejo es donde está proyectada la imagen. Aparentemente pareciera que la vela está atrás del espejo, pero en realidad su imagen está proyectada ahí. Eso significa que aquí vienen estos rayos, inciden y luego se reflejan y llegan a la retina del observador. En este caso, en un espejo plano, diremos que la imagen es del tipo virtual. ¿Por qué? Porque está en un lugar que no existe, detrás del espejo. Será del mismo tamaño, de igual tamaño que la figura original. Será derecha, es decir, la imagen no se invirtió. Y decimos además que es especular. El fenómeno especular tiene que ver con lo siguiente: cuando nosotros nos miramos en el espejo, las izquierdas con las derechas se intercambian. Por esa razón, cuando movemos la mano, nos confundimos, no sabemos si es la izquierda o la derecha. A ese tipo de fenómeno se le llama imagen especular. Por ejemplo, bueno, voy a tratar de hacer algo aquí. Ahí. Eso se reflejaría así. Una cosa así. Por ejemplo,
observamos que es la misma figura, solo que la izquierda se dio vuelta hacia la derecha. El campo visual tiene que ver con aquella fracción del mundo que nosotros podemos ver desde cierta perspectiva. Nuestro campo visual en general es de 180 grados, pero en los 180 grados ya no observamos con mucho detalle las cosas, pero sí podemos distinguir formas y movimientos. Por ejemplo, veamos un lago. Aquí tenemos un lago. Tenemos una noche estrellada. Muchas estrellas. Aquí. Por ejemplo. Ahí. Y nosotros queremos ver esas estrellas, pero reflejadas en el lago. Miramos el lago. Ahí está nuestro ojo. Y para determinar cuáles de estas estrellas veremos reflejadas en el lago, que será nuestro campo visual, haremos un procedimiento geométrico. Esta materia también se llama óptica geométrica muchas veces. Esta distancia la proyectaremos hacia abajo. Mediremos esta distancia aquí, supongamos aquí, y luego uniremos, vamos a hacer el lago más para acá, nuestra vista mirando hacia el lago, ahí, y luego uniremos este punto con los extremos del lago, aquí, hacia allá, y esta línea hacia acá. Ustedes en sus apuntes intenten hacerlo de mejor manera, con regla, compás, en fin, que quede bien bonito. Nuestro campo visual hace que solamente veamos este sector de la realidad, es decir, solo veremos estas estrellas, un poquito de estas, y estas no las veremos reflejadas en el lago. Aparte de los espejos planos, podemos encontrarnos con distintos tipos de espejos. Por ejemplo, espejos curvos. Estos espejos curvos los podemos observar en lugares de entretención, en donde nosotros nos miramos y nos vemos deformados. A veces nos podemos ver gordos, a veces flacos, a veces altos, a veces bajos. Nosotros no nos referiremos a ese tipo de espejos curvos, sino que a espejos curvos pero del tipo esférico. Imaginemos una esfera. Una esfera, por ejemplo, es una pelota de fútbol o una naranja. Imaginemos que partimos por la mitad de esa naranja, veríamos un círculo aquí, en donde veríamos los gajos de la naranja. Imaginen que con una cuchara sacamos ese material y nos quedaría solo la cáscara de la naranja. Imaginemos que dentro de esa cáscara está revertida con un material de espejo. Esta disposición, considerando a la naranja como esférica, podemos decir que es un espejo esférico.
Si efectivamente en el interior de este cuenco es donde está el espejo, no aquí afuera, sino que aquí en el interior, se tratará de un espejo cóncavo. Y si está revestido con el espejo afuera de la cáscara, diremos que estaremos hablando de un espejo del tipo convexo. Vamos a representar este espejo esférico cóncavo mirándolo de perfil, así. Y ustedes tienen que recordar que corresponde a una esfera cuyo centro está aquí. Voy a borrar esto. A este se le llama el centro óptico, CO, centro óptico. Haremos el eje, a este le llamaremos eje óptico, eje óptico. Y a este punto de acá, B, le llamaremos vértice. El radio de curvatura es la distancia del centro óptico a el espejo. Ese sería el radio óptico. Y la mitad de ese radio está lo que se llama el foco. Esas definiciones hay que saberlas de memoria. Estamos hablando, recuerden, del espejo cóncavo. Vamos a imaginar una linterna y podremos memorizar 3 tipos de rayos distintos que nos servirán para comprender lo que sigue. El rayo 1 es un rayo paralelo al eje óptico. Ahí, rayo tipo 1. Y en ese caso, cuando se refleja, se reflejará pasando por el foco. Ustedes intenten hacer esto de mejor manera, más geométrico en sus cuadernos. El rayo 2 será aquel que incida sobre el vértice, aquí. Ese rayo 2 se refleja formando el mismo ángulo que el de incidencia. Recuerden las leyes de la reflexión. Y tenemos un tercer rayo que pasa por el centro óptico, ahí, y se devuelve siguiendo la misma trayectoria. Incide aquí y se devuelve por ahí mismo. Ese será el rayo de tipo 3. Ahora, lo que sucede, y que es muy importante, que estos 3 rayos se cortan en el mismo punto. Si ustedes ven bien, a mí me quedó que se cortaban aquí, aquí y aquí. No puede ser. Los 3 rayos se cortan en el mismo punto. ¿Por qué no lo logré? Porque no estoy trabajando geométricamente bien. No estoy usando regla, no estoy usando compás. Ustedes deben hacerlo bien en sus cuadernos. Lo que debe ocurrir es que estos rayos se corten todos en el mismo punto. Si ustedes lo hacen bien, lo lograrán. Por ejemplo, ese ahí y ese ahí, más o menos. Todos se tienen que cortar en el mismo punto. Veamos un ejemplo de esto. Debo reiterar que si ustedes no lo hacen lo mejor posible, no va a resultar. Vamos a dibujar aquí
un espejo, aquí el centro. Observen que por hacerlo así, sin medidas ni nada, no me resulta muy bien en la pizarra. Y vamos a colocar un objeto antes del centro óptico y vamos a determinar su imagen. Lanzamos un rayo paralelo al eje óptico y ese tiene que pasar por el foco, y un rayo por el centro óptico y ese se devuelve y se cortan aquí. Por lo tanto, su imagen será así. Es decir, si colocamos un objeto antes del centro óptico del espejo cóncavo, la imagen va a ser real. ¿Por qué decimos real? Porque está atrás del espejo, que no existe. Real. Invertida, es decir, ya no es derecha. Invertida. Y más pequeña. Hay personas que se aprenden de memoria el tipo de imagen que se producirá dependiendo de dónde esté el objeto. Yo recomiendo saber cómo deducirlo. Pueden anotar las siguientes preguntas en sus apuntes y una vez que haga una pregunta, pause el video y respóndala. ¿Cómo es la imagen de un objeto ubicado sobre el centro de curvatura? ¿Cómo es la imagen de un objeto entre el centro de curvatura y el foco? ¿Cómo es la imagen de un objeto sobre el foco? ¿Cómo es la imagen de un objeto entre el foco y el vértice? Bueno, veremos ahora el espejo convexo y lo veremos imaginando que está pintado ahora por esta parte, por atrás, y pondremos nuestro objeto aquí y queremos determinar cómo es su imagen. Ahora todo es virtual de aquí hacia atrás porque no existe atrás del espejo. Ahí estaría el centro óptico y aquí el foco virtual. Si lanzamos un objeto, o sea, un rayo, perdón, paralelo al eje óptico, este debería pasar por el foco. Pero recuerden que eso es virtual. Lo que ocurre es que se refleja siguiendo esa misma línea hacia allá. Y si consideramos el rayo que va al vértice, este se devuelve hacia acá formando el mismo ángulo. Observen que los rayos reflejados divergen, se separan. Por lo tanto, ¿cómo encontramos la imagen si los rayos divergen, no se juntan? Lo que tenemos que hacer es prolongarlos virtualmente hasta que se intersecten aquí. Y ahí sí logramos una intersección y la imagen sería esa. ¿Qué característica podemos tener de la imagen en un espejo convexo? Que es virtual, que es derecha y que es más pequeña. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar del espejo cóncavo y del espejo convexo? Hago una lista mínima de 10 aplicaciones de cada uno. Ponga pausa al video.
Ahora hablaremos de los lentes. Los lentes también ocupan el fenómeno luminoso, sin embargo ya no es de reflexión. Los rayos que pasan a través de una lente se refractan, porque pasan de un medio a otro medio y después vuelven al medio, como en los lentes ópticos que usamos las personas habitualmente, lentes de este tipo. Observamos que los lentes son materiales transparentes, translúcidos. Tenemos de dos tipos, convergentes y divergentes. Entre los convergentes podemos mencionar el bicóncavo, el plano convexo y el menisco convergente. Así respectivamente. Ahí. Y entre los divergentes podemos mencionar el bicóncavo, el plano cóncavo y el menisco divergente. Así respectivamente. Es decir, tenemos lentes que harán converger los rayos luminosos y otros lentes que los harán diverger. Veamos algunos rayos característicos de ambos. Aquí. Ahí tenemos una lente convergente. Puede ser ese el centro óptico, está al interior de la lente. Aquí el foco 1, y acá tenemos otro foco 2. Y vamos a ver la imagen de un objeto que se puede encontrar, por ejemplo, por aquí. Si nosotros consideramos un rayo, vamos a considerar aquí el centro del lente, un rayo paralelo al eje, ese pasará por el foco. Y si trazamos un rayo que vaya al centro óptico, recuerden que no le pasa nada. Ahí. Y obtendremos su imagen. Como ahora sí existe, observen que se invierte, como ahora sí existe detrás de la lente, diremos que es una imagen real invertida. Invertida. Una pregunta, ¿de qué depende de en qué posición está el foco? Va a depender de la curvatura. Recuerden que si hacemos el círculo, el radio estaba al centro y el foco estaba en la mitad. La posición del foco va a depender de la curvatura de la lente. Lo mismo para este lado. Depende de la curvatura. Eso lo manejan bien los oftalmólogos que están dedicados a este tema. Ese sería el caso de una lente convergente. ¿Qué pasa si hubiéramos lanzado un rayo? Si consideramos, yo digo lanzado, pero en realidad es considerar el rayo que pasaba por el foco. Recuerden que ese salía paralelo y debe darnos también el mismo punto. Vamos a ver los rayos característicos de los lentes del tipo divergente. Les recomiendo memorizarlos, tanto los rayos de los espejos cóncavos convexos como de los lentes. Vamos a dibujar una lente divergente aquí y vamos a dibujar aquí un objeto, aquí el foco, aquí el otro foco, y veremos lo que sucede si lanzamos un rayo paralelo. Recuerden que debería pasar por el foco
si fuera un espejo, ¿cierto? Ahí. Y eso nos da la dirección hacia donde diverge. Por ejemplo, si tomamos en cuenta un rayo que va hacia el otro foco, ahí, debería salir paralelo. Ahí. Observen cómo divergen. Y recuerden que el rayo que va al centro óptico continúa su camino. En este tipo de lentes ocurre eso. Los rayos divergen. ¿Qué aplicaciones podemos tener para los lentes, para el uso de lentes? Está el microscopio, el telescopio, las gafas, etc. Una consulta final de este tema de la luz es: ¿por qué razón tenemos dos ojos? ¿Por qué la naturaleza puso en nuestro cuerpo dos ojos y por qué no solo uno? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, los peces tienen dos ojos porque debido a su anatomía necesitan ver para un lado y para otro. Pero nosotros, que sí podemos ver de frente, ¿por qué razón necesitamos dos ojos? Estimados alumnos, estudien esta materia. Esta materia tiene poca matemática, es más conceptual y es más geometría. He anexado material y videos, consúltenlo.